Saludos República Dominicana y el mundo, bienvenidos sean ustedes a Ruta de Actualidad, en nuestra cita de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día, siempre a través de la poderosa señal de Teleradio América, que cubre palmo a palmo la geografía nacional, donde podemos también ser apreciados a nivel de globo terráqueo gracias a la magia del satélite y a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet. Criticar lo malo y resaltar lo bueno siempre va a ser el norte, la guía y el compromiso de esta acción televisiva que desde hace casi 20 años hacemos para ustedes, involucrándonos en los temas del presente, porque precisamente y para hacer honor al nombre, el tema lo suple el presente. La constante siempre va a ser la variable, pero donde usted, amigo o amiga televidente, es la parte más importante de esta relación. También proveemos una plataforma para que esos invitados e invitadas, que muchas veces son los propios protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. Nuestro señor director, con sus hábiles y muy experimentadas manos, siempre nos recuerda que esas son las formas de contacto que usted tiene para comunicarse tanto con este servidor como con la producción de Ruta de Actualidad. Y aprovecho para agradecer todas las llamadas que nos hacen a veces cuando nos dejan conocer situaciones que están aconteciendo en las diferentes colectividades a los fines de uno poder colaborar desde el punto de vista periodístico a la solución de las mismas. De igual manera, a las consideraciones que nos dejan en las publicaciones que hacemos tanto en las páginas de Facebook, en la personal como en la del programa o la profesional y en los videos que colgamos en la plataforma YouTube. Todos los videos de Ruta de Actualidad, todos los programas están ahí. Usted solamente tiene que entrar y teclear César Duvernay Ruta de Actualidad y ahí van a aparecer esos programas que quizás usted quiere volver a ver o que por alguna u otra razón no pudo presenciar en vivo, porque estamos trabajando en vivo para todos ustedes y hacemos esto con todo el honor y con todo el cariño que significa el privilegio de poder entrar hasta sus hogares. La Ruta de Actualidad está formalmente en el aire. Quiero agradecer la sintonía de muchas personas que desde temprano nos reportan la misma. Sergio Pérez, el ingeniero Joaquín Antonio del Villar, Harold y su hermano también, José Antonio, nos reportan el oro de su televidencia. También Gerson González, un televidente del Distrito Nacional desde los Estados Unidos, Tony Medina, Paula Guzmán en la isla de Manhattan, Esmeldi Rosario, quien está también en Nueva York, aquí en el país, Miguel Martínez, Santos Paniagua, Jonathan Cepeda, Adalgisa Pantaleón Fernández, nos está diciendo que está viendo la Ruta de Actualidad, al igual que Helios Ramos, Doris Castro, Dionis Durán y Eriván Estepan, junto a mi distinguido y especial amigo que espero que esté mejor de salud, don Rafael Sánchez, Jack Veneno, campeón mundial, eterno campeón mundial de lucha libre. Junto a ellos Fefe Betances y Xiaomi nos regalan el oro de su sintonía. Ruta de Actualidad está formalmente en el aire. Amigos míos, el presidente Danilo Medina Sánchez se solidarizó como tenía que ser con Donald Trump y los familiares de las víctimas de este cobarde atentado ocurrido en Nueva York, específicamente en Manhattan. Danilo Medina envió sus muestras de solidaridad a su homólogo estadounidense Donald Trump ante el dolor que genera en las familias de esa nación el atentado ocurrido el martes en la ciudad de Nueva York, donde 8 personas murieron y más de 10 resultaron heridas. Dice el presidente Danilo Medina Sánchez en una carta enviada a Donald Trump vía el Ministerio de Relaciones Exteriores que en nombre del pueblo y el gobierno dominicano, así como en el de él propio,
le están enviando los más sinceros sentimientos de pesar. Dice, y ustedes los están leyendo, reciba la cercanía espiritual que deseamos transmitir al gobierno que usted preside, al pueblo norteamericano en general y de manera muy especial a los familiares de las víctimas, así como a todas las personas afectadas de alguna manera por este suceso, expresó Danilo Medina, quien dijo que se mantiene en oración pidiendo a Dios que permita que los seres humanos podamos vivir en un mundo de paz y armonía. Danilo interpreta el sentido del pueblo dominicano ante estos abominables y rechazables hechos ocurridos el martes, que forman parte de la espiral de intolerancia, de cerrazón, que muchas veces, cubiertos, amparados, y yo diría que no amparados, sino muy mal amparados en un fundamentalismo religioso, llevan luto, dolor a el mundo. Nosotros nos unimos también a ese llamado que hace el presidente Danilo Medina Sánchez, repito, en Estados Unidos, muy específicamente en Nueva York, donde viven tantos dominicanos, una diáspora que tenemos ahí bastante grande, y donde este tipo de acciones que en el día de ayer la comentamos de manera amplia, incluso viendo algunas de las imágenes que allí acontecieron, nos dejan un mal sabor de boca, porque uno se pregunta cuándo y en qué lugar está la gente segura ya con este tipo de extremismos que no mide consecuencias de ningún tipo. Amigos televidentes, en lo que tiene que ver el escenario nacional, miles de hombres y mujeres marcharon hace unas horas contra la violencia de género y los feminicidios. Detener la violencia contra las mujeres también es cosa de hombres, fue el lema de la multitudinaria marcha que en la tarde de ayer reunió a miles de hombres y mujeres con la intención de llamar la atención contra la violencia de género que ha provocado la muerte de varias féminas en los últimos días y que ya compila más de 75 en lo que va de año. La marcha, convocada por el Ministerio de la Mujer y a la que asistieron ministros, titulares de instituciones públicas y personal de las mismas, busca la integración de los hombres a la campaña para que no se sea indiferente ante la violencia contra las mujeres. Janet Camilo, ministra de la Mujer, llamó a los hombres a ser embajadores de paz para detener la violencia de género que está afectando a la familia dominicana y se mostró esperanzada porque se ha logrado que las autoridades públicas y privadas, la sociedad civil u organizaciones sin fines de lucro, tanto nacionales como internacionales, se hayan unido a el proyecto que busca una mejor masculinidad. Así dijo Janet Camilo, quien expresó lo mucho que le duele cada vez que ve una noticia de una mujer asesinada y clamó por levantarse un día sin tener que ver en los medios que una mujer haya sido víctima de la violencia. Y ustedes están viendo estas imágenes. En primer plano está el ministro Andrés Navarro, personal del Ministerio de Educación. Vemos ahí al licenciado Miguel Medina, entre otras personas que se sumaron y que hicieron un gran acto de respaldo a la iniciativa, que más que todo es una proclama. Y yo soy el primero en reconocer que este tipo de acciones indican un compromiso. No es verdad que solamente con una marcha o con una proclama se va a resolver el problema. Claro que no. Pero establece el llamado y los niveles de compromiso de una sociedad que tiene que buscar solución ante un flagelo bochornoso. Y yo no puedo decir aquí que no se está haciendo el esfuerzo, pero a todas luces y frente a los resultados es insuficiente. Necesitamos que las políticas que se ejecuten para mejorar la mentalidad del masculino dominicano en términos promedio sean más efectivas. Pero también se necesita que las instituciones encargadas tanto de diseñar esas acciones que trabajen en camino de la prevención como aquellas de forma coercitiva, porque existen los perpetradores, puedan tener los recursos para desempeñar mejor su función. Pero por encima de cualquier cosa, que se creen los mecanismos para una toma de conciencia ciudadana, entendiendo que el problema de los feminicidios es algo que nos toca a todos y por tanto todos tenemos que ser parte de la solución. Que aquel dicho de que en pleito de marido y mujer nadie se puede meter
es lo que ha permitido en gran medida que muchos de esos conflictos terminen en tragedias, porque la gente se hace apática y no se da cuenta que cuando usted ve posibilidades de una agresión, de maltrato verbal, psicológico, físico, usted está en la obligación de dar a conocer eso a las autoridades para que se actúe de una manera rápida. Y repito que con esta marcha yo veo el llamado al compromiso, más allá del efecto que por sí la marcha va a hacer, pero sí tiene que motivar a que se den las acciones para que puedan mejorar los resultados. Ahí está el teléfono, la línea vida de la Fiscalía, para que si una mujer está en una situación o condición de violencia, o si usted conoce que algo esté pasando en su cercanía, llame, denúncielo. Usted va a salvar una vida potencialmente. Y eso es algo que debemos hacer todos. Porque no podemos seguir sacando el cuerpo ante una realidad que cada día se hace más patética, que involucra muchos factores, y por eso, por ser un problema multifactorial, reclama de soluciones multisectoriales. Da pena y vergüenza que nosotros estemos atravesando una situación como la que tenemos con la violencia de género y los feminicidios. Pero hay que reenfocar las cosas. Y en este mes de la no violencia, usted va a ver muchas manifestaciones, mucha gente que va a utilizarlo como pasarela, porque en esa marcha yo llegué a ver personas que han tenido casos de violencia de género, hombres que han tenido casos de violencia de género, que han sido sometidos, que ahí están, estaban ahí, porque hay de todo. Entonces, más allá de eso, lo que yo propugno es porque haya acciones directas, porque esos programas, esos llamados, esos spots, esa promoción, esa publicidad, esa intención que se tiene, no se dé y el target, como dicen los mercadólogos, no sea para las personas que tenemos más de 30, 40 años. No, tenemos que trabajar seriamente con los niños y con las niñas, porque es ahí donde usted forja la conducta. Es muy difícil ya cuando una persona tiene su formación o su deformación, variarla y cambiarla. Sobre todo cuando usted siente la presión perversa, malvada de muchas manifestaciones artísticas, de muchas canciones. No voy a mencionar géneros específicos, pero ustedes saben, canciones que incitan a la violencia, que cosifican a la mujer, que la denigran, que incitan a la tragedia. Entonces, contra eso es que hay que luchar, hay que enfrentar, pero es más fácil si se hace desde las mentalidades pequeñas, desde los niños y las niñas. Y aquí no se está haciendo eso, Aquí no se está haciendo eso. Muchas de las acciones que se hacen, quizás inspiradas en la mejor buena fe, son cosméticas, porque le está diciendo a las personas, miren, usted tiene que hacer esto, sea más comedido, sea más lo otro. Yo no digo que no tenga algún grado de efecto, pero es más efectivo si eso usted trata de implantarlo en una mentalidad que está subiendo. Y así hay muchas cosas, no solamente que se pueden hacer, sino que se deben hacer. Erogar los recursos suficientes para que tanto el Ministerio Público como las diferentes entidades que están llamadas a trabajar en lo que es el área preventiva y también ya en lo que es la acción contra los perpetradores puedan hacer mejor su trabajo, para que no se vuelva a dar esa bochornosa realidad, amigos y amigas que nos acompañan, de que un Ministerio Público le diga a una mujer agredida, que dicho sea de paso ya está en una situación de vulnerabilidad mental, amén de la física, de la económica, quizás generando el llamado síndrome de Estocolmo, el miedo, llámale como usted quiera, yo no voy a pretender aquí ser psicólogo. Decirle a esa persona que da el paso, quizás con más miedo que otra cosa, mire, llévele a su agresor o llévele a la persona que le está maltratando esta notificación, este acto o algo así, llévele usted misma,
y dígale que no la moleste, cuando usted sabe que eso es lo que va a generar y lo que se va a convertir es en un detonante para la violencia. ¿Por qué lo hacen? Porque no hay recursos para que un ministerial lo haga. Entonces, todo eso son cosas que tenemos que hacerlas. Tenemos que hacerlas. Entonces, se oye muy bonito. Ah, no, que desde el Congreso vamos a hacer una campaña para que todos los que estén aquí, bueno, sí está bien, y hasta yo lo aplaudo, pero ¿por qué entonces no asignan mejor recursos si ustedes van a manejar un presupuesto? Y dicen, no, espérate, del dinero que nosotros tenemos en el barrilito, cofrecito y demás envases, vamos entonces a soltar eso y vamos a destinarlo de una forma adecuada y sobre todo supervisada, auditada, a las acciones que puedan frenar los feminicidios. Digo yo, porque tenemos las leyes, tenemos las estructuras, pero algo está fallando en lo que es la aplicación de esos instrumentos y tenemos que buscarle la solución. De todas maneras, yo saludo esta marcha, que repito, la veo como un llamado, un compromiso que tiene que ser de carácter nacional para que todos intentemos yugular una situación que es extremadamente peligrosa, bochornosa, trágica, que aporta luto, mucho dolor, que no solamente afecta a una familia, en este caso la de la víctima, sino que cuando ocurren tragedias que involucran el suicidio del perpetrador, también integran en lo que es el cuadro, el drama de dolor, a familias. Hay ocasiones que a los niños también les toca la tragedia porque son asesinados. Tenemos una mentalidad enferma en sentido general y hay que diseñar las políticas sociales que logren traer esa mentalidad que está exacerbada, que está fuera de control, que apela al tremendismo, que apela a la desgracia, como primer paso a que vuelva a los niveles adecuados. Amigos míos, a 16 años del fallecimiento del profesor Juan Bosch, del presidente Bosch, quedan todavía muchas reflexiones que hacer frente a lo que es y ha sido su figura, como también su legado. El señor director nos puso en pantalla algunas imágenes que tienen que ver de cuando el presidente Bosch tomó posesión, 27 de febrero de 1963, antes de que un madrugonazo lo sacara del poder, desafortunadamente, en un episodio muy triste de la democracia. Pero lo cierto es, amigos y amigas televidentes, que a 16 años de el fallecimiento del presidente Bosch, República Dominicana recuerda la fecha de su fallecimiento, de este que fue el primer presidente electo por la vía del voto luego de la caída de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y que hoy se cumple 16 años. Para casi la totalidad de los dominicanos, Bosch ha sido la figura más preclara e impoluta de la política dominicana, escritor, cuentista, novelista, ensayista, que nació en la ciudad de La Vega el 30 de junio de 1909. Tenemos algunas imágenes, director, de cuando él tomó posesión. Hijo de don José Bosch y de Ángela Gaviño, el padre era de nacionalidad española, la madre también, nacida en Puerto Rico, se habían establecido en el país a finales del siglo pasado. Bosch vivió los primeros años de su infancia en la pequeña comunidad rural de la provincia llamada Río Verde, en La Vega. Allí realizó sus estudios primarios y más tarde su familia se trasladó a La Vega, donde cursó los primeros años del bachillerato. En su juventud vivió en la ciudad de Santo Domingo, trabajó en establecimientos comerciales, más tarde viajó a España, Venezuela y algunas islas del Caribe, y a su retorno a la República Dominicana en los primeros años de la década iniciada en 1931, publicó su ensayo Indios, inmediatamente después Camino Real y la novela La Mañosa, aclamada por la crítica nacional como una obra de extraordinario valor en la literatura dominicana. Fundó y dirigió la página literaria del periódico Listín Diario, en el cual se perfiló como un notable crítico de arte y ensayista,
y luego se casó con la señora Isabel García y en su matrimonio procrearon a sus hijos León y Carolina. En los primeros años de la dictadura de Rafael Trujillo Molina fue encarcelado por razones políticas, permaneciendo varios meses en prisión, luego fue libertado sin cargos y en 1938 se ausentó del país estableciéndose en Puerto Rico. Más tarde se trasladó a Cuba, donde dirigió la edición de las obras completas de Eugenio María de Hostos. En 1939, junto a otros exiliados políticos, fundó el Partido Revolucionario Dominicano, el cual organizó y dio a conocer en otros países del Caribe y América Latina. Y en los años transcurridos, entre 1940 y 1945, se destacó como uno de los más notables escritores de cuentos de la región y laboró activamente en la formación de un frente antitrujillista encabezado por el PRD. Señores, el presidente Bosch no solamente es una figura preclara, una figura luminosa de la política, sino también una gloria del arte de la escritura. Un escritor con una prosa sencilla, un educador en todo el sentido de la palabra. Una persona que hizo honor a la capacidad de autodidacta. El presidente Bosch no terminó el bachillerato y fue maestro de maestros, porque tenía una inteligencia muy fuera de lo común y también una capacidad para autoeducarse excepcional. Pero hacia eso usted le suma que ha sido el fundador de dos de los más fundamentales partidos del sistema, primero del PRD y luego del PLD, ambos que han llegado al poder. Usted está hablando de una persona de características especiales. Sin embargo, amigo y amiga televidente, lo que más distingue al presidente Bosch es su honestidad, ese carácter cristalino de su ejercicio público. Gracias, director. Un hombre que trabajaba, óigame, en los tiempos en que estuvo en el exilio, vivía del sudor de su trabajo, que cuando fue presidente de la República, desarrolló una serie, aún en 7 meses, una serie de iniciativas y de acciones que mostraron su gran visión, y una de ellas es la Constitución de 1963. Entonces estamos hablando de una persona de características especiales, y por eso yo entiendo que a 16 años de su partida física, que la recuerdo como si fuera ahora, al presidente Hipólito Mejía le tocó tener que despedir de la vida a 2 presidentes, tanto al presidente Bosch como luego al presidente Balaguer. Recuerdo como ahora ese momento, pero entiendo que sus alumnos tienen que reivindicar su nombre. Tienen que reivindicar su nombre, porque sus enseñanzas, si usted mira los resultados de un partido que tengo que reconocer ya masificado, es más difícil de poder controlar. No ha honrado 100% lo que son sus principios. Yo no estoy diciendo que todos sean así, pero tengo que reconocer que esa mancha de comportamiento que se le endilga a muchos funcionarios, a muchos activistas del Partido de la Liberación Dominicana, se hace mayor cuando usted se da cuenta que están en un partido que fue fundado y liderado por la figura de mejor comportamiento ético, político que ha tenido y administrativo que ha tenido el país. Entonces, amigos y amigas televidentes, el PLD tiene necesariamente que hacer una introspección y darse cuenta que dentro de sus filas y dentro del funcionariado, que son los menos, hay gente que le hace daño al legado del presidente Bosch. Yo tuve la suerte de conocer al presidente Bosch. Dios me permitió conocer a los líderes fundamentales del siglo pasado en la política nacional. Tuve la suerte de conocer al presidente Balaguer, bueno, era muy niñito todavía, pero también conocí al presidente don Antonio, al presidente Jorge Blanco, al presidente Balaguer y al doctor José Francisco Peña Gómez, indiscutiblemente el líder más grande de masas que ha tenido toda el área. Y yo tuve la suerte de conocer al presidente Bosch. Creo que hay una foto por ahí que tiene el señor director, donde
Yo, hace mucho tiempo de eso, ojalá, bueno, sí, ríanse. Yo tenía, bueno, esa foto tiene 25 años. Tuve la suerte de conocer al presidente Bosch, un hombre de una personalidad excepcional. Como todos los genios, tenía su temperatura, tenía su carácter, pero una figura paradigmática que merece que su partido reivindique con comportamientos su legado. Negar los avances que se han producido en el país, en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, sería injusto, pero también negar que ha habido personas, que ha habido funcionarios, que sigue habiendo gente que actúa con la desfachatez del que puede hacer lo que le dé su gana con los recursos del pueblo, también sería injusto si uno no lo admite. Entonces, por eso el PLD está en la obligación de reivindicar el legado de honestidad y de moralidad del presidente profesor Juan Bosch. Y fíjense que el propio Reinaldo Pared Pérez ha tenido que admitir, Reinaldo. Y él dice que la percepción, no es ninguna percepción, déjese de vagabundería. Él les dice que el PLD mantiene la esencia que dio sentido a la organización política, inspirada en el pensamiento y obra de su mentor, el presidente Bosch. Pero también admite que algunos de sus compañeros o compañeras se han apartado de los postulados enarbolados por Juan Bosch. Él consintió que muchos dirigentes han abdicado de los principios fundamentales del partido, especialmente en su lema de servir al partido para servir al pueblo. Y dijo, ocultar eso sería mentir, y personalmente él dice que no es dado a mentir. Así respondió cuando explicaba que existen dirigentes que se han alejado de los atributos que caracterizan al PLD y que a ellos se le debe someter a la justicia si han violado las leyes y las normas o deben ser apartados de la organización. Lo que pasa es que eso no se hace, o por lo menos no se ha hecho, y se ha sido tímido ahí. El PLD tiene mucho tiempo en el poder ya, y tiene esa tarea pendiente de reivindicación de lo que es el legado de honestidad y de moralidad del presidente profesor Bosch. Y no es tarde para que se empiece una cruzada para que el que la haya hecho la pague y para retirar de lo que es el entorno partidario a una serie de gente que hace daño, que entraron después de la masificación. Ok, es una realidad, porque cuando usted abre la puerta, pues entra de todo. Pero ¿dónde están los controles para usted poder filtrar y que no se le haga daño, no solamente al partido, sino al legado del presidente Bosch? Del político de mejor hoja de servicio público, en términos de honestidad, en términos de limpieza administrativa, de profilaxis procedimental. No les luce, y es un compromiso de todos y que ellos deben hacer. No les luce. Y si Reinaldo dice que es percepción, ahí están los casos. Ahí están casos que involucran a personas del entorno. Señor, la encuesta Gallup, y ojalá me pueda llamar, mi querido amigo Julio César de la Rosa Tiburcio, que es el presidente de la Alianza Dominicana, el coordinador general de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Porque es que esa percepción que dice Reinaldo, la recoge, ayúdame director, esto es aquí que estoy, si usted mira la cámara aquí, la recoge la encuesta Gallup, cuando considera que una amplia mayoría del país entiende como muy alarmantes los niveles de corrupción. Entonces eso no es cuestión de percepción, porque están los casos ahí. Y obviamente nadie tiene la responsabilidad del otro, pero cuando usted maneja un ministerio público que debería ser independiente, pero no es independiente, pero cuando usted tiene incidencia en el ministerio público, usted tiene necesariamente que perseguir e instruir expedientes para que esas personas que son sindicadas como poseedores de lo ajeno respondan ante la justicia y que sea la justicia la que determine si es así o no es así. Porque la encuesta Gallup lo dice. Y siempre lo ha dicho, ha sido reiterado,
que hay un problema grave de corrupción no enfrentada, o por lo menos no suficientemente enfrentada. No sé si tenemos en la línea telefónica a Julio César de la Rosa. Agradezco, como siempre, el carácter solícito que ha tenido con Ruta de Actualidad, sobre todo porque a veces uno se toma el riesgo de decir, quiero la llamada de fulano de tal, o quiero la llamada de fulana de tal, o quiero que determinada personalidad o figura nos llame al programa. Y yo entiendo, como me dijo una vez un coordinador, eso es una audacia porque tú no sabes si están viendo el programa, tú no sabes si están disponibles. Pero el problema es que el poder de convocatoria no lo tengo yo, lo tiene el espacio, lo tiene 20 años de historia y lo tiene usted, amigo o amiga televidente, que es la parte más importante. Pero qué bueno que tenemos en la línea telefónica al doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es el coordinador general de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Y vinculamos un tema con el otro, Julio César, sobre todo con esta parte de la encuesta Gallup que considera, según el estudio, que mucha gente ve como muy alarmantes estos niveles de corrupción que se han visto en República Dominicana. Y nosotros queremos, dándole la más cordial bienvenida y agradeciendo, repito, el carácter solícito de usted con este programa, que nos dé su valoración de esto que dice la encuesta. ¿Siente usted que es verdad, que se compadece con la realidad o, ojo, porque aquí tengo ya que entrar en la parte objetiva, ya ahí solté lo subjetivo, que es lo que usted sabe que yo pienso, pero como periodista tengo que manejar el balance. ¿Estaría la posibilidad que esto que está diciendo la encuesta Gallup haya sido forzado, motivado o inducido porque en el ambiente se han estado manejando en estos últimos temas, en estos últimos meses, temas de corrupción? Le doy la más cordial bienvenida, doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, y denos su opinión, por favor. Bien, buenas noches, César. Complacido de poder compartir contigo y que la audiencia cautiva de Ruta de Actualidad. Mira, sin duda que el tema de la corrupción, que anteriormente no aparecía en los estudios que se realizaban como un tema de preocupación para la población, pues vemos cómo en los últimos años ha ido ya apareciendo y sobre todo con un nivel de importancia que debe invitar a la sociedad en sentido general, a las autoridades de todos los poderes, ejecutivo, judicial, legislativo, para prestarle atención, porque estamos hablando que se trata de una investigación que refleja la percepción, lo que la gente va forjándose a partir de una serie de que se van produciendo y que lo plasma en esa percepción, pero yo he calificado que ya con el tema de la corrupción la gente ha ido cambiando de la percepción a la realidad y lo he enumerado de la siguiente forma. Pues ya la gente percibe al momento de ver como una persona que por el hecho de pasar por una entidad pública y cuya única actividad conocida ha sido la de funcionario público, pues dice no, que ya no es cuestión de percepción, sino de realidad. Y sin duda que estos resultados, pues a partir del número de cuestionados que mostraron su preocupación por la corrupción, pero para mí el más importante es el porcentaje de un 67% que establece que se puede hacer algo para detener la corrupción, y eso debe tomarse en consideración, al igual que un porcentaje que para mí es de vital importancia observarlo, y es de un 30 y tanto, que dice como que no le importa que el funcionario, o más bien el candidato a una posición electiva, haya sido sindicado como corrupto, o sea que no le importa esta condición. Entonces es una situación que debe llamar a la reflexión, porque indica que, primero, la preocupación de la población por el tema; segundo, el alto porcentaje que dice que se puede hacer algo; y tercero, ese que antes aparecía en el porcentaje
más alto, de que no le importaba, pues se va reduciendo, pero no deja de ser preocupante porque todavía sigue latente, de que independientemente de la condición de corrupto, pues le daría el voto. Y eso es de tomar en cuenta. Entonces, sin duda que estos son estudios de percepción. El tema de la corrupción es muy complejo en el sentido de que si no hay, como en otros países, que la educación contribuyó para que el tema de la corrupción sea tomado en consideración para prevenirla, pero no ocurre en la República Dominicana, y esto acompañado de la falta de consecuencia, pues hace que crezca la corrupción, pero que se pone de manifiesto en todas las instancias, tanto públicas como privadas y en los niveles más bajos. Entonces yo creo que está muy cerca de lo que es el criterio de la generalidad de la población sobre la corrupción en la República Dominicana, lo que debe ser tomado en consideración para buscar los correctivos del lugar. Gracias, gracias doctor. Mire, permítame abusar un poquito de su generosidad y recabar su opinión, y la suya, y de la ADOCO, de esta situación que se ha dado con las exoneraciones. Ya sé que tengo que ir a la pausa, director, pero déme un momentito. Las exoneraciones de los legisladores. Usted sabe, y el país también, que el presupuesto nacional fue introducido al Congreso con la intención de que se le pusiera tope a estas exoneraciones que son abiertas. Pero los diputados brincaron y dijeron que no, que esos son derechos adquiridos y que no puede ser así. Entonces yo quiero su opinión frente a este tema. ¿Entiende usted de que debe ponérsele un tope a la exoneración de los vehículos que les asigna la ley 5796 a los congresistas? Sin duda que los legisladores deberían ser los más interesados en que ese cuestionamiento que se ha vertido contra ellos, y que al igual que ellos hay sectores que reciben tal vez mayores privilegios en el tema de las exenciones, y que ellos deberían contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad, estableciendo de que ellos estarían dispuestos a abandonar ese privilegio de exonerarle un vehículo que al final de cuentas no es más que el otorgamiento de una facilidad que pueden ellos perfectamente obtener a través de lo que es su salario y adquiriendo un vehículo en el sector formal y con un financiamiento del Banco de Reserva, y que pongan como condiciones abandonar ese privilegio para que también se le excluya a los empresarios y un sinnúmero de sectores que reciben exenciones en un orden superior a lo que reciben ellos. De dejar la exoneración, pues yo soy partidario, nosotros somos partidarios de que sea fijado un tope, $100,000 es suficiente, y no abierta, que lo que hacen es venderla, traspasarla, llegando inclusive en ocasiones a que esos vehículos caigan en manos que pudieran representarle en un momento determinado un problema. Entonces yo creo que una de las tienen una gran oportunidad los legisladores para o dejar sin efecto estas exoneraciones, o así como también pues forzar para que a otros sectores que reciben facilidades superiores a las que ellos reciben, pues también les sea quitada esa exención, porque a final de cuentas quien sale perjudicado es el Estado cuando una exoneración abierta es vendida en el mercado informal por unos $20,000 o $25,000, pero que traen un vehículo abierto sin ningún tope, que le va a representar al Estado el dejar de recibir esos recursos por el pago de impuestos de importación. Entonces yo creo que una oportunidad o para fijar el tope o para eliminarla, pero no mantenerse con las características que tiene, pero también que no sean excluyentes, y que también se le deje sin efecto las exenciones que tienen una serie de sectores en la República Dominicana, que va en perjuicio del Estado y de la población en sentido general.
Gracias, para mí es un privilegio poder compartir contigo y con tu teleaudiencia y nada, siempre estamos a la disposición. Gracias Julio César. Nosotros vamos a hacer una breve pausa saludando la sintonía de la doctora Esmeldi Rosario, quien nos está reportando desde la ciudad de Nueva York. También un fuerte abrazo a Francia Sanó y también aquí un abrazo y gracias por la sintonía a Yorkis Cayo, así como a Alex Sánchez, quien está también reportándonos desde la ciudad de Nueva York. Antes de la pausa, saludar esta postura del ministro de Educación, que está dispuesto a dialogar sobre la educación sexual en las escuelas. Eso es importantísimo, sumamente importante, esta postura de apertura que ha tenido el Ministerio de Educación a través del ministro Andrés Navarro, diciendo que hay muchas propuestas en torno a la escuela, unas están sometidas a ley como normativas, etcétera, pero realmente todo esto viene en ocasión a que el obispo de la diócesis de Baní, su excelencia reverendísima, Monseñor Víctor Masalles, ha presentado una propuesta que crea una asignatura de introducción a la sexualidad humana. Yo entiendo que eso es importante, ya incluso sectores de la iglesia evangélica se han mostrado de acuerdo con esta iniciativa que busque adecuar de manera correcta y directa las mentalidades de los muchachos en un área tan específica. Hay algunas escuelas que tienen no como asignatura, sino como orientación, pero yo siento que con la categorización de una asignatura estaríamos nosotros dando un paso de avance en esto que desafortunadamente se va de las manos, se convierte en embarazos prematuros, bueno, y una serie de situaciones que ya el país conoce. Cuando retornemos de la pausa, el Periódico Nacional nos trae esta información. Someterán a más de 10 por trama en la fuga del sicario Quirinito. Señores, lo que pasa es que ahí hay un problema. Y es que ahí funciona un tinglado, un entramado, que sabe lo que tiene que hacer y lo hizo. Y mi preocupación no es Quirinito, ya ese se fugó. Es cuántos Quirinitos han pasado por esta situación. Y también vamos a hablar del traslado de la soga. La soga. Lo llevaron al Palacio de Justicia de Santiago para conocer la medida de coerción. Pero ¿quién es la soga? Un tipo que duraron 6 años la policía para apresar. Pausamos, director. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. En la asesoría legal preventiva conocemos tu récord penal, civil o de familia, lo que te proporciona la oportunidad de subsanar una posible inelegibilidad. ¡Asesórate! Bueno, que lo decía el Dardo, señor. Sí, que lo decía el Dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas,
pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. En términos del sector energía, el apoyo no podía ser mayor. Estábamos conscientes en primer momento de que la solución de esta crisis que hoy nos agobia con el incremento del calor y la imperiosa necesidad de incrementar la generación en el país fue nuestro principal objetivo. Por eso, diversificar la matriz y ampliarla sigue siendo nuestros mayores retos, donde hemos puesto nuestros mayores esfuerzos. Se cerró el ciclo combinado de Los Minas, que también tenía 12 años pendiente. También avanza Punta Catalina en un 82%. Estamos licitando también los proyectos de largo plazo para proveer esa demanda creciente que tenemos de 125 megavatios por año. Paralelamente con eso, trabajamos también más de 300 proyectos de rehabilitación de redes, 26 microcentrales hidroeléctricas, lo cual da una señal clara de que no hay exclusión de sectores sociales. La culminación de estos proyectos tan anhelados, tan esperados, pueden cerrar un ciclo de espera que ya se va a más de un siglo. Queremos un sistema estable, confiable y sostenible económicamente. Sintonízanos a través de HIFA, La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para todo el territorio nacional. Laura en la radio. Es para mí un grato placer invitarte a disfrutar del tradicional bazar de las damas diplomáticas. Este evento, además de la importante contribución a la educación de la niñez dominicana, sirve de plataforma para mostrar las artesanías de nuestras naciones, las cuales reflejan una riqueza cultural en el mundo. Se exhiben en un escenario lleno de música, danza, alegría y una gastronomía exquisita. Tu cita es el sábado 11 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tu presencia es importante, contribuye a la educación y en la educación radica la verdadera riqueza de las naciones. Volvemos a Ruta de Actualidad, mis amigos. Estamos compartiendo con ustedes este programa que nos involucra en los temas del presente, donde intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno, permitiendo que esos invitados e invitadas se expresen de una forma libre y espontánea. Sin embargo, usted siempre va a ser la parte más importante. Amigos míos, el periódico El Nacional dice que someterán a más de 10 por la trama en la fuga del sicario Pedro Alejandro Castillo Paniagua Quirinito. Dicen que se encamina a su esclarecimiento con el sometimiento a la justicia de más de una decena de personas, entre ellas médicos, funcionarios del sector carcelario y abogados. Según lo que dice el periódico, los investigadores han determinado que varios de los interrogados han comprometido su responsabilidad penal en la trama para la fuga de Quirinito, por lo que serán sometidos a la justicia bajo los cargos de sobornos y asociación de malhechores, entre otros delitos. Dice, hay evidencias serias, precisas y concordantes de que, desde luego, comprometen la responsabilidad penal de algunos de los interrogados, por lo que ya están en la antesala de un sometimiento masivo. Se trata de un legajo de evidencias que en algunos casos tendrán consecuencias penales y otras administrativas, pero dijo la fuente que no podía adelantar en detalles. Y soy de los que creen, amigos y amigas televidentes, que esta investigación, que por cierto continúa hoy con entrevistas en los departamentos de inspectorías del Consejo del Poder Judicial y la Procuraduría General de la República,
que están investigando de manera separada, pues muestran que los que tramaron la fuga enviaron a un laboratorio a nombre de Quirinito muestras de tejidos de otra persona que parecía cáncer y toda una serie de acciones que muestran claramente que estamos ante un tinglado, ante un entramado, ante gente que sabe exactamente lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuáles son los pasos, dónde estaban las personas con capacidad para poder aceptar los sobornos. O sea, no estamos hablando de algo que se hizo fortuito, porque fueron muchos pasos que hubo que organizarlos, que hubo que orquestarlos, que ordenarlos para poder llegar a la finalidad de la fuga. Eso está ahí. Entonces estamos ante un tinglado. Ya mi preocupación no es ni siquiera Quirinito, no, es cuántas veces se ha dado este tipo de situaciones con otros reos que la sociedad entiende están purgando condenas y se ha armado algo parecido a esto y están quién sabe dónde. ¿Usted me comprende? Entonces esas son las cosas que ya hay que investigar. Pero evidentemente de que aquí hay una trama, de que aquí hay un tinglado, de que aquí hay una estructura. ¿Quién la mueve? Eso también tiene que decirlo la investigación. El exteniente de la Policía Nacional en otro tema, Fernando de los Santos, alias La Soga, fue trasladado al Palacio de Justicia de Santiago para conocerle medidas de coerción, lo que podría suceder hoy jueves. El traslado se realizó luego que las autoridades del DICRIN y del Ministerio Público lo interrogaran por alrededor de 20 minutos en la fiscalía que está funcionando en la sede del Comando Central de la Policía en Santiago. Carlos Francisco Cabrera, abogado de La Soga, declaró a la prensa que el apresado es inocente y que se trata de un apresamiento medalaganario por parte de las autoridades y que solo se le acusa de 2 muertes hasta el momento y son rumores públicos porque no hay pruebas, dice él. El último crimen que se le imputa y por el que era buscado es el de 2 jóvenes encontrados atados de pies y manos en la presa de Bao. Pero lo que llama la atención, amigos que nos acompañan, es cómo este hombre durante 6 años no pudo ser atrapado por la Policía Nacional. Esto es un interrogante. Es un interrogante que las autoridades tendrán necesariamente que explicarle al país. Él se desempeñó como teniente de la Policía Nacional, allí se granjeó la fama de ser un agente efectivo en la persecución de delincuentes, pero de un momento a otro se convirtió en el hombre más buscado por las autoridades. En la policía había encabezado un grupo de agentes denominado el Equipo, el Escuadrón, que supuestamente se dedicaba a la persecución de personas que se entendían como delincuentes o prófugos de la justicia, pero la policía, como ustedes están leyendo, empezó su persecución en el 2011 en la gestión de José Armando Polanco Gómez. A él se le acusa de la muerte de Elvis Sebastián Valerio Espinal y de Luis Roberto Ortega, supuestamente a encargo de Joan Silverio Ureña, de Joan, y de Bonel de Jesús Lanfranco. La policía asegura que el exteniente recibió 250,000 pesos por asesinar a las personas antes citadas y los cadáveres de estos 2 hombres aparecieron atados de pies y manos en la presa Tavera Bao, en Sabana Iglesia. Entonces, en varias ocasiones la policía calificó a La Soga como una persona peligrosa, señaló que estaba fuertemente armado y en el 2012 el entonces jefe policial Polanco Gómez reiteró que le garantizaba la vida, pero advertía que si al momento del apresamiento se producía un desafío, pues iba a actuar. La orden de captura de la policía lo buscaba como sicario, pero ¿por qué no aparecía? Esas son las cosas que las autoridades van a tener que explicar, porque entonces muestra una vulnerabilidad muy grande para no poder atrapar a la gente. El tiempo vuelve a hacerme lo mismo que me hace todos los días. Yo quiero saludar en este minuto que el señor director me va a regalar esta información de que unas 85,000 personas se han conectado de manera gratuita a los 9 puntos de Wi-Fi disponibles, como me corrigió la gurusa, de Wi-Fi disponibles al día de hoy, como parte del eje de acceso a Internet que está ejecutando el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones en el marco del programa República Digital, cuya primera etapa fue lanzada de forma oficial durante un acto que presidió el presidente Danilo Medina hace unos días en Palacio Nacional. Esta fue una información dada por el presidente del Indotel, José del Castillo Saviñón, donde dijo que lo importante del programa República Digital es que va a ser el aporte más trascendental en términos de impacto para la población
que el presidente Danilo Medina pondrá en ejecución como políticas públicas. Eso es algo que yo aplaudo, porque tener accesibilidad a la red, al Wi-Fi, de manera gratuita, ya poco a poco en algunas legislaciones se consigna incluso como un derecho, y nosotros tenemos que avanzar en esa dirección. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontraremos mañana, cuando el reloj diga que son las 12 de la noche, para perpetuar este encuentro que hacemos para ustedes, involucrándonos en los temas del presente y permitiendo que los invitados se expresen de una forma libre y espontánea. Si van a dormir, que tengan felices sueños, y si no, sigan con la programación de Teleradio América, que se muestra oxigenante para cada uno de ustedes.